Si hay algo con lo que asociamos el mes de febrero, es con los valores del amor y de la amistad. Y como iglesia deseamos que tú aprendas estos valores, pero sobre todo los aprendas de acuerdo a la palabra de Dios. Los aprendas desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva saludable, pero sobre todo desde una perspectiva que sea aplicable a tu vida y a todas las relaciones que tú y yo tenemos. El día de hoy vamos a iniciar una serie que será breve, la vamos a alargar durante el mes de febrero, y esta serie nos va a enseñar acerca de cuáles son esos principios que la Biblia nos enseña para tener relaciones interpersonales que en primer lugar sean sanas, sean duraderas, pero que también sean de beneficio para nosotros y para la persona a la que le llamamos amigo o amiga. Y sobre todo, que sean relaciones que honren a Dios. Porque no sé si lo sepas, pero no todas las relaciones son sanas y productivas. Y no todas las relaciones son convenientes tenerlas. Así que si tú te preguntaras, o si tu servidor te preguntara a manera de introducción, ¿cómo están tus relaciones interpersonales el día de hoy? ¿Cómo están esas relaciones de amistad, familiares, hijos, matrimonio, si me lo permites? ¿Cómo están esas relaciones laborales? ¿Cómo están esas relaciones con tus compañeros de estudio, con tu círculo de amigos? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Están descuidadas? ¿Están olvidadas? ¿Están empolvadas? ¿O literalmente están muertas? No voy a pedirte que levantes la mano, pero te garantizo que tú y yo en alguna etapa de nuestra vida, si no es que ahorita estamos en ella, hemos descuidado nuestras relaciones interpersonales. Y yo sé que tú me vas a decir, pero pastor, usted no sabe lo que me han hecho, usted no sabe lo que dijeron de mí, usted no sabe lo que me hicieron. Sí, tengo una idea, pero quiero recordarte algo. Así como te han dañado a ti, también tú has dañado a alguien más. Así como te lastimaron a ti, de la misma manera tú has lastimado a alguien, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Lo cierto es que la Biblia nos enseña mucho acerca de tener relaciones interpersonales. Lamentablemente, durante el mes de febrero, por mercadeo, las compañías enfocan el mes únicamente a la relación matrimonial. Pero la verdad es que la Biblia nos habla mucho de las relaciones que no se limitan únicamente al matrimonio, sino que también se amplían a las relaciones interpersonales de cada creyente. Y por esa razón vamos a titular a esta serie, que repito, será breve porque durará durante el mes de febrero, de la siguiente manera: Puentes. Puentes. Y si tú me dices a mí, pastor, pero ¿qué relación hay entre los puentes y las relaciones interpersonales? ¿Qué relación hay? Bueno, hay mucha. Porque los puentes tienen una gran similitud con las relaciones interpersonales. Por ejemplo, a lo largo de nuestra vida, nosotros hemos tendido puentes hacia otras personas. Pero también a lo largo de nuestra vida, nosotros hemos cortado puentes con otras personas. Por ejemplo, hay diferentes tipos de distanciamientos. Te menciono algunos: distanciamientos emocionales, distanciamientos matrimoniales, distanciamientos familiares, distanciamientos generacionales e inclusive distanciamientos laborales, y ya no decir de los distanciamientos espirituales. Entonces, los puentes nos ayudan a volver a conectarnos con una parte que quedó descuidada, a volvernos a conectar con alguna parte que la hemos desatendido, para ayudar a la fluidez, para evitar el estancamiento. Y si tú eres de acá de la frontera, Tijuana, San Diego, sabrás que hace unos días atrás se inauguró el viaducto que permitirá, supuestamente, agilizar todo el tráfico vehicular de Tijuana. No sé realmente si lo va a hacer o no. Me llamó la atención de que lo inauguraron y todavía no estaba del todo terminado, pero confiemos de que no va a haber ningún incidente. Pero ese es el propósito de los puentes o de los viaductos: facilitar el tráfico, desacelerar el hecho de que se estancan el tráfico o de que se vuelva más ágil una avenida.
Y lo mismo pudiéramos aplicarlo en nuestras relaciones. Porque actualmente nosotros estamos inmersos en un mundo de tecnología. Las personas están conectados, lamentablemente no con otras personas, sino con sus dispositivos móviles o electrónicos. Me llama mucho la atención porque ahora vivimos en una era digital de conexión, pero es cuando más desconectados estamos de nuestros seres queridos. A eso, que no me lo estoy inventando yo, sino que hay una referencia que en breve te voy a compartir, se le llama hiperconectividad. Hiperconectividad. ¿Qué es eso? Significa que las personas están conectados, pero no con otras personas de forma física, sino conectados con dispositivos móviles que supuestamente son para ayudarnos a facilitar nuestra vida cuando pareciera que la absorben por completo. Y si a eso le sumamos algo que yo sé que tú has escuchado o lo has visto, algo que a todo el mundo lo tiene sorprendido y que todavía el ser humano no sabe cuáles serán los alcances que esto tenga. Y me refiero a la ya conocida y famosa inteligencia artificial. Sin duda, en los pocos años en que la inteligencia artificial se ha expandido a nivel mundial, todos estamos conscientes que ha simplificado los procesos, que es una herramienta extremadamente útil para muchos sectores y para muchas industrias de la sociedad, pero a la misma vez ha abierto una puerta que nos ha vuelto o ha vuelto a las personas totalmente dependientes de esta herramienta. No solamente para constatar información o facilitar los procesos o agilizar algo, sino hasta el punto de considerar a la inteligencia artificial como una consejera, como una terapeuta psicológica y en algunos casos como una confidente. Si tú crees que yo estoy exagerando con lo que te estoy mencionando, créeme, no lo estoy haciendo. Tal vez por nuestro rango de edad no estemos tan informados, pero tus hijos están empapados de esto. Te lo garantizo. Es más, si no sabes cómo funciona esto, dáselo a un niño o a tu hijo o a tu hija, sobrino, sobrina, nieto, nieta. Ellos te van a explicar paso a paso a qué me estoy refiriendo. Pero quiero darte ciertos aspectos que a mí me han llamado la atención en la preparación de este mensaje. La inteligencia artificial, según se entiendo, o por lo menos lo entiendo tu servidor, trabaja a base de chatbots o motores de búsqueda, lo que permite que las personas logren conocer un tema específico, pero no es tanto que la persona conozca un tema específico, sino que mientras la persona está buscando algo en la inteligencia artificial está aprendiendo de la persona. La inteligencia artificial conoce la forma de hablar de la persona, conoce lo que la persona busca, conoce lo que a la persona le interesa, conoce lo que a la persona no le interesa, de tal manera que cuando tú te das cuenta, la inteligencia artificial te conoce más a ti de lo que tú la conoces a ella. Hay una doctora que es experta en esta área, su nombre es Marilyn Way, es una psiquiatra de mucho reconocimiento graduada en la Universidad de Yale y de Harvard, quien en una entrevista con la estación PBS dijo lo siguiente: muchos chatbots y compañeros de la AI están diseñados específicamente para la interacción, y escúchame, la satisfacción del usuario. Ahí está la clave. La inteligencia artificial no solamente proporciona información, sino que la meta es buscar lo que le satisface a la persona que está investigando. Si tratas con la facilidad de un chatbot y es muy validador, ese chatbot o ese motor estará disponible para ti 24 horas al día y siempre va a ser agradable. Y ella define o determina que la experiencia de tratar con un chatbot es mucho mejor que tratar con una persona. Es interesante porque esto que estoy compartiendo contigo hace que el ser humano ya no quiera interactuar con una persona real, sino que mejor prefiera interactuar con una computadora o como una inteligencia artificial. A esto los expertos le llaman psicosis AI o psicosis de inteligencia artificial. Esto, para muchos psiquiatras y para muchos estudiosos y profesionales en el ramo, tiene profundos riesgos graves. ¿A qué me refiero? Observa lo que ella agrega. La psicosis de la inteligencia artificial no es un término clínico,
pero describe el fenómeno surgido en el último año con muchos informes de casos y se refiere a momentos en que las personas rompen con la realidad y se esfuerzan y se amplifican a través de la inteligencia artificial. Amistades que no son reales, conexiones que no son reales, interacciones emocionales, físicas, y voy a decir esto con profundo respeto, inclusive hasta íntimas, con inteligencia artificial. Nadie se imaginó que el ser humano llegaría a este punto, pero aquí estamos. Ahora, quiero aclararte algo. La herramienta en sí probablemente no sea tan dañina, aunque todavía el ser humano no sabe los alcances de esto, te lo garantizo. Pero lo grave de esto es que el ser humano cada vez se va aislando de aquellas cosas que Dios estableció para la sana interacción que como seres humanos necesitamos tener. La pregunta es, ¿cómo o de qué manera la Biblia nos enseña a que podemos construir relaciones saludables, persona a persona, relaciones fuertes de interacción mutua y sobre todo relaciones duraderas que nos acompañen por el resto de la vida? De eso vamos a aprender en nuestra serie y principalmente en el primer mensaje. Así es que te invito a que me acompañes en el primer mensaje de esta microserie, la cual vamos a llamar Construyendo Puentes Relacionales. Construyendo Puentes Relacionales. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y sobre todo, Señor, gracias porque todo esto que estamos escuchando tal vez para nosotros será algo nuevo, pero no para ti. Tú advertiste en tu palabra que una señal que marcaría los tiempos del fin será que la ciencia avanzaría mucho. Y lo estamos viendo, Señor. No nos los están contando, lo estamos viendo. Pero eso no nos atemoriza, Señor, porque estamos del lado de los ganadores, del lado de los vencedores, Señor. Al abrir tu palabra pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Que podamos entender cuál es el modelo para las relaciones interpersonales. Todos tenemos algún cambio que hacer en nuestro temperamento, Señor. Todos tenemos cambios que hacer en nuestro carácter. Algunos más, otros menos. Pero todos necesitamos hacer cambios. Así es que Espíritu Santo, te invocamos a ti para que nos ayudes a reflexionar y nos demos cuenta qué cambios tenemos que hacer. En nuestro tono de voz, en la manera que tratamos a nuestros cónyuges, esposa o esposo, en la manera que tratamos a nuestros hijos, principalmente hijas, en la manera en que tratamos, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, en la manera en que tratamos a nuestros padres, a familiares o amigos, Señor. Gracias, porque tú no solamente te preocupaste por nuestra salvación espiritual, sino que también te preocupas por nuestra salud emocional, Padre. Y eso es parte de las relaciones interpersonales. Aprovechando este momento de oración, queremos traer, Señor, ante tu presencia estas peticiones. Y no vamos a soltar el dedo del renglón, Padre, hasta que tú decidas, Señor, responder de una manera o de otra. Porque tú siempre respondes, Señor. No como nosotros queremos o pedimos, pero tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, Padre. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por lo bueno que tú eres. Si tú crees eso, dale una ofrenda de palmas al Señor, iglesia. Fuerte, 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 fuerte. Esto es para ti, Señor. Te aplaudimos a ti, Padre. Por cierto, te felicito que no dejaste de venir a la casa de Dios en un día como hoy, donde toda la algarabía es el Super Bowl. Prioridades. 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 Dale prioridad al Señor y verás cómo paga Él. Solamente eso te quiero decir. Los que nos están viendo, vamos a orar por ustedes. No se crean. La Biblia nos enseña muchas lecciones acerca de las relaciones interpersonales. En este primer mensaje
vamos a basarnos en esas relaciones interpersonales. En el segundo mensaje vamos a aprender las relaciones matrimoniales. No vayas a faltar a ese porque está muy bueno, ¿eh? Y el tercero vamos a hablar de las relaciones generacionales. Hijos, nietos. Va a ser una bendición ese último mensaje. Hablemos de la primera verdad que la Biblia nos enseña acerca de las relaciones interpersonales. Tú ya la has escuchado, me imagino, o por lo menos la intuyes, pero hoy te la confirmo. Número 1, Dios enseña que tú y yo somos seres relacionales. Dios, la Biblia, nos enseña que tú y yo somos seres relacionables. Es decir, Dios nos creó como seres que necesitan relacionarse. Y no lo digo yo, la palabra lo enseña. Si puedes acompañarme a Génesis capítulo 1, versículo 27. Si te cuesta hallar el libro de Génesis, necesitas venir a los discipulados. Necesitas urgentemente. Al final del servicio, habla con David Facio, Carlos López o con algún servidor y diga, yo necesito ir al discipulado porque no hay el libro de Génesis. Es lo único que voy a decir. Los entendidos entienden, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 27. Observa lo que dice la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Ese pasaje tan corto, lacónico, nos da dos verdades de entrada, nos enseña dos verdades fundamentales que no las vamos a desarrollar, solo te las voy a mencionar. ¿Cuál es esa primera verdad? Número 1, ese pasaje nos enseña que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Es decir, no somos descendientes de un mono, de un chimpancé, todo esto que se enseña en las escuelas ahora en día, que más pareciera otra cosa que hechos reales. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hemos sido creados a la imagen de Dios. No lo olvides. Número 2, la segunda verdad que nos enseña este pasaje es que Dios es un ser relacional. Dios es un ser relacional y por lo tanto cuando el texto dice que tú y yo fuimos creados a la imagen de Él, viene implícito el hecho de que así como el Padre es un Padre relacional, es decir, que se relaciona, Él nos crea a nosotros con esa misma virtud o con esa misma cualidad de ser seres relacionables. Que tú y yo nos hayamos vuelto unos Grinch en el camino, no significa que así nos creó el Señor. Que tú me digas, pastor, es que yo soy una persona introvertida que disfruto la soledad. Dios no te creó de esa manera. Tal vez en el camino hubo una situación, tal vez tú te acomodaste si estás en ese lugar de relax o en ese lugar seguro, o te acostumbraste a mantener el status quo y crees que así son las cosas, pero no son así. La Biblia nos enseña que Dios nos creó seres relacionales y relacionables con otros seres también. Y es interesante porque Dios siempre ha buscado tener contacto con el ser humano. Dios siempre ha tomado la iniciativa. Dios siempre ha buscado tener ese primer contacto con el hombre y la mujer. Y me encanta porque el pasaje de Génesis 2, capítulo 18, dice lo siguiente. Esto, queridas esposas, subrayenlo en su Biblia si no lo tienen subrayado. Esto les estoy dando una herramienta que me lo van a agradecer toda la vida. Porque aquí les estoy dando la clave de un matrimonio y cero discusión. ¿Están listas, mujeres? Dice el pasaje, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea para él. La próxima vez que haya un argumento en tu matrimonio, dile a tu esposo, soy tu ayuda idónea. Soy tu ayuda idónea, te guste o no te guste. Y aquellos que ya tenemos algunos años en el matrimonio, sabemos que así funciona esto. Sabemos, mientras el hombre se enfoca en una cosa, cuando tu servidor ha tenido alguna situación, alguna reunión o algo en donde necesito una segunda opinión mucho más aguda, y vamos con mi esposa en el vehículo, mi esposa, ¿observaste esto? No. ¿Y te diste cuenta de esto? Pues no. ¿No viste esto? No vi nada. Pues yo creo esto y esto. Y a los días sucede lo que mi esposa observó, intuyó, si lo quieres así, no sé. Pero la mujer tiene algo que Dios le ha dado específicamente a ella. Ahora nosotros bromeamos y decimos es un sexto sentido. No, creo que tienen como 10, pero nos hacen creer que son 5, pero esos otros 5 los tienen bien guardados. Y tú sabes a qué me refiero. ¿A qué se refiere, Pastor Eric? Bueno, la esposa puede escuchar a través de las paredes.
La esposa, la esposa tiene desarrollado un sentido de hiperdetective. ¿Dónde estaba? ¿Con quién está? ¿A qué hora saliste? A ver, y te hace todo el cálculo matemático del trayecto, etcétera. Dios así las ha creado. Y qué bueno, porque para cuando los hijos van creciendo, eso es una gran virtud. Nosotros los hombres somos, dale, vuela, alza el vuelo. Y la esposa, no, que no alce el vuelo, que venga, que diga, que dónde, etcétera. Entonces, la combinación de esos elementos, cuando Dios vio al ser humano que estaba solo, Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea es la esposa que Dios te dio a ti, que Dios me dio a mí. Ahora, en el camino hay discusiones, hay esto, altibajos, hay tantos elementos que forman parte de la dinámica matrimonial y familiar, pero eso no significa que la mujer no sea la ayuda idónea que Dios dijo que los hombres necesitaríamos. Entonces, el primer aspecto que quiero que tú sepas es que Dios te ha creado como una persona relacional. Necesitas relacionarte. Por lo tanto, cuando tú entiendes esta verdad, entonces tú comienzas a ser más abierto y más flexible a abrirte a otras personas, a no cerrarte en esa burbuja que tú crees que es de seguridad, de ser introvertido, sino que comienzas a permitir que otras personas te conozcan y tú te das la oportunidad de conocer a alguien más. Me llama la atención porque de acuerdo a estos dos pasajes, nosotros podemos concluir que Dios no desea que sus hijos estén solos. Porque escúchame, y esto va más para los hombres. Obviamente aplica para las mujeres también, pero me refiero más a los hombres. Hombre que está solo es un hombre de alto riesgo. No debe, por muchas razones que en el segundo mensaje vamos a explicar. Los hombres necesitamos el apoyo de las esposas para poder cubrir esas áreas sociales, para cubrir esa parte que nosotros, como Dios nos ha creado, nos enfocamos en una sola cosa, mientras las mujeres se enfocan en muchas más. Los hombres nos enfocamos en una sola, porque queremos que esto se termine bien y en el tiempo y con los recursos que tengo. Pero la mujer está enfocada en 5 o 6 cosas y aún así salen adelante. Y me remito a la evidencia, las mujeres manejan, se maquillan y chocan a la vez. Amén. Míralo desde este punto de vista. Si nosotros como padres nos encargáramos solo de la educación de nuestros hijos, Dios mío, serían monocromáticos los niños, ¿verdad? Un solo color. La esposa le da esa combinación de colores, de sabores, esa interacción, esa dinámica versátil que permite que nuestros hijos exploren diferentes cosas. Y es una virtud maravillosa que Dios le ha dado a las esposas. Son el complemento que Dios desea que tú y yo tengamos. En el camino hemos quizás desvalorado lo que ellas hacen o lo que son. Y oro a Dios que durante este mes tú y yo recordemos lo importante que son las relaciones interpersonales, particularmente la matrimonial. No lo olvides, Dios te creó a ti un ser relacional. Pero hay una segunda verdad que me gustaría compartir contigo. No solamente te creó un ser relacional, sino que también te creó interpersonal. ¿Qué significa interpersonal, Pastor Eric? Significa que se necesitan 2 o más personas que interactúen. Eso es interpersonal. Y la Biblia nos enseña la interacción que la iglesia y los creyentes debemos de tener. Salmos capítulo 133, versículo 1, dice el salmista, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es maravilloso venir a la casa de Dios y saludar a los hermanos. Sientes algo maravilloso cuando después del servicio se van a la cafetería. Es maravilloso cuando llega una hermana y dice yo traje esto y la otra yo traje aquí y las mesas se llenan de servidores, de hermanos, hermanas compartiendo comida. Es maravilloso cuando te pido oración por esto, te pido aquí, te pido allá. Es maravilloso. Ahorita que tu servidor venía entrando, saludé a un hermano del coro, me dio mucho gusto saludarlo, me dice pastor por favor ore porque en el mes de abril tengo mi corte. Qué hermoso es cuando podemos tener esa confianza de ayúdeme a orar por esto. Porque en esa interacción interpersonal oramos los unos por los otros, nos animamos los unos por los otros, nos fortalecemos los unos por los otros, reímos cuando es tiempo de reír, pero lloramos cuando es tiempo de llorar. Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 dice el pasaje,
mejor son dos que uno. Versículo 10, porque si uno cayere, ¿qué va a hacer el otro, iglesia? Lo va a levantar a su compañero. Pero luego dice, ay de que aquel que está solo, porque cuando cayere, no habrá nadie, no habrá otra persona que lo levante. Y nuevamente, Dios no desea que sus hijos estén aislados. Dios no desea, ese no es el modelo que Dios creó. No solamente del ser humano hizo una pareja, sino de cada animal de naturaleza, Dios creó una pareja para que no estén solos. La vida cristiana no se desarrolla de manera individual. La vida cristiana no se desarrolla de manera hermética. La vida cristiana no se desarrolla de una forma aislada. No funciona de esa manera. Y me voy a remitir a algo que yo sé que tú recordarás muy bien. Porque aunque pareciera que ya pasaron muchos años, apenas han pasado 5 años. ¿A qué me refiero? A la pandemia del COVID-19. Científicos y organizaciones de la salud pública observaron algo sorprendente durante la mayor crisis del COVID-19. Las personas, cuando estuvieron aisladas de sus comunidades y de sus relaciones cercanas, comenzaron a aparecer ciertas secuelas que no solamente eran físicas, como comezones, sino que comenzaron a ser más enfermedades imaginarias. Interesante fue que los estados de ánimo comenzaron a disminuir de la población en general. Por cierto, si lo quieres anotar, a esas enfermedades en terapia se le llaman enfermedades psicosomáticas. Enfermedades psicosomáticas que están en la mente, pero luego la persona que las imagina las lleva a su campo físico, a su cuerpo físico. Entonces comienzan los comezones, comienza la irritabilidad, comienza el movimiento, comienza un desasosiego. Comenzó mental, pero luego se transfirió a la parte física, enfermedades psicosomáticas. Durante la pandemia se dieron casos de estas enfermedades, estados de ánimo, en donde no solamente eran mentales, sino que físicos. La falta de conexión humana se asoció con un mayor riesgo de enfermedades del corazón, trastornos de ansiedad, depresión, deterioro cognitivo y escúchame, pensamientos suicidas e incluso muertes prematuras. Todo esto a causa de una sola cosa, no tanto del virus, sino del aislamiento que se ocasionó a causa del virus. Por lo tanto, si hay algo que debemos de recordar de la pandemia, es que el ser humano no fue creado para vivir desconectado, sino para ser parte de una comunidad. Y esa comunidad es el matrimonio, es la familia, son los amigos y es la iglesia. Habrán roces que son parte de una dinámica normal. Habrán disgustos, habrán altercados. Eso es parte de una dinámica normal de dos personas conviviendo bajo un mismo techo, 4, 5, porque combinas diferentes caracteres, diferentes temperamentos, diferentes situaciones, diferentes rangos de edad. Porque si tú me dices que en los 20 y en los 30 no peleas con tu esposo y tienes una luna de miel maravillosa, espérate que lleguen a los entas. Me han contado, yo no sé. Yo escuché por ahí, pero dije yo, este no es tema mío, así que me fui por allá. Pero cuando llegan etapas físicas, que vamos a hablar en el segundo mensaje, todas las conocemos. Es más, conocemos más la de la mujer, menopausia. Pastor, ¿y a los hombres les da? Sí, fíjense. ¿Saben cómo se llama? Andropausia. Increíble, conocemos más la menopausia. Pero a los hombres también nos da andropausia. Y es interesante porque tanto como la mujer experimenta cambios físicos, los hombres de igual manera. Se nos pone el pelo blanco, queremos andar con botas. Y es interesante porque en terapia psicológica a eso se le llama, la de los hombres, la crisis del carro rojo. Te ríes, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué se le llama la crisis de carro rojo? Porque cuando el hombre pasa por esa etapa de la mediana edad, les da a la mayoría por comprar un carro deportivo descapotable color rojo.
Y no es la esposa la que andan a la par. Así es que te garantizo, no me vas a ver en un carro rojo. Primero me ahorcan 4, 5 que tengo en casa. Es decir, el ser humano experimenta cambios físicos en su vida, que cuando no los entendemos, comenzamos a satanizarlos. Es que se te metió el diablo, es que necesitas ayuno, es que necesitas esto. Son cambios físicos que necesitamos entenderlos, porque una vez yo los entiendo, puedo ser empático con mi esposa. Puedo ser empático con mi esposo, o puedo bajar el tenor de la familia, puedo bajar el tenor del estrés, puedo bajar el tenor de la discusión y puedo mantener un ambiente más sano y sobre todo más espiritual. La Biblia nos enseña a que a pesar de todas esas circunstancias físicas que nosotros como seres humanos las enfrentamos y que Dios las sabe porque Él nos ha creado, Dios nos manda a que vivamos interactuando con otras personas. Así es que yo quiero preguntarte a manera de reflexión, tú que me escuchas, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana en este momento? En tus relaciones interpersonales. ¿La estás viviendo en comunión con otros creyentes? ¿O lo estás haciendo de una manera aislada? Y cuando termina el servicio te vas inmediatamente porque no quieres interactuar, porque no deseas saludar. Yo te animo que este mensaje y esta serie te ayude a ver una perspectiva diferente, lo maravilloso que es interactuar con otras personas. Lo maravilloso que es conocer a alguien, lo maravilloso que es sentarse a comer con alguien, preguntarle cómo conoció al Señor, preguntarle acerca de su lugar de nacimiento, preguntarle acerca de su vida. Te llevarías una maravillosa sorpresa cuando nos damos tiempo de conocer a las personas. Número 1, Dios nos creó seres relacionables. Número 2, Dios nos creó seres interpersonales. Y número 3, Dios nos creó seres interdependientes. A ver, Pastor Eric, ¿qué significa interdependencia? Lo hemos enseñado a través de los años en tu iglesia. La interdependencia es que tú y yo necesitamos de alguien más. Eso significa interdependencia. Necesitamos de alguien que nos apoye. Y nosotros necesitamos apoyar a alguien. Dios lo creó de esa manera. Dios no se equivoca. Es maravilloso en lo que Él hace. Maravilloso en el diseño del ser humano, pero maravilloso en la estructura emocional del ser humano. Me llama la atención lo que el apóstol San Pablo, quien conocía este principio, pero no con ese término, le dijo a los creyentes de Corinto. Observa lo que le dijo a la iglesia de Corinto, que escúchame, esto es interesante, lo voy a explicar brevemente. La iglesia más llena del Espíritu Santo, la de los corintios. La iglesia que más dones tenía, la de los corintios. La iglesia que más fruto tenía, la de los corintios. Todos tenían los dones, todos hablaban en lengua de acuerdo a lo que Pablo les dice. Pero ¿qué crees? No se toleraban los unos a los otros. No se llevaban bien. No había paz entre ellos. Había discordia. Unos decían yo soy de Pablo, el otro decía yo soy de Pedro, el otro decía yo soy de Apolos. Y Pablo los exhorta cuando les escribe y les dice, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Pedro murió por ustedes? Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, le dice Pablo, lo dio el Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Él es el que da el crecimiento. Es el Señor. Así es que si una bandera nos vamos a poner, es la de Cristo. Si una camiseta vamos a ponernos, que sea la de Cristo. Pero observa, teniendo ese contexto en mente, observa lo que Pablo le dice en el capítulo 12. El ojo, utilizando la figura o la analogía del cuerpo humano, Pablo le dice, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, tampoco te necesito yo a ti. Pablo le estaba enseñando a los creyentes de Corinto, somos seres interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros. Porque en esa mecánica, en esa dinámica, es cuando crecemos, es cuando maduramos, es cuando nos sensibilizamos y es cuando Dios nos usa. El apóstol San Pablo, escribiéndote a los creyentes de Gálatas en el capítulo 6, versículo 2, le dice lo siguiente, sobrelleven los unos las cargas de los otros y así cumplan la ley de Cristo. Qué tremendas palabras. Es triste cuando alguien dice, ese hermano no lo soporto.
o esa hermana no la puedo ver. Pablo dice, lleven las cargas. Todos somos imperfectos, todos tenemos problemas de carácter, todos tenemos trasfondos diferentes. Este fue abandonado de niño y por lo tanto tiene una situación grave. Este fue abusado física, emocionalmente, etcétera, y por eso tiene todavía batallas y tiene luchas. Y el otro tiene el complejo de Estocolmo, en donde le dan palo y sigue ahí, y sigue ahí. Todos tenemos un trasfondo distinto. Pero la Biblia nos dice, sobrelleven las cargas los unos a los otros. Anímense los unos a los otros, no se juzguen, apóyense. Obviamente hay límites, pero hasta donde sea posible, la Biblia nos manda a cumplir la ley de Cristo. Y si tú me dices, Pastor Eric, ¿y cuál es la ley de Cristo? ¿A qué se refiere Pablo con ese pasaje? El mismo apóstol nos da la respuesta más adelante en el capítulo 5, versículo 14. Pablo dice, porque toda la ley, todo el Antiguo Testamento, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se cumple en una sola palabra, dice Pablo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo amo a mi prójimo, no voy a hablar de él. Porque si yo me amo a mí mismo, voy a procurar lo que yo deseo para mí, para mi prójimo, para mi hermana, para mi hermano, para mis amigos, aún para mis compañeros de trabajo, aun cuando ellos no conozcan al Señor. La Biblia no se equivoca. La ley de Cristo que menciona Pablo son esos actos de amor. Son esos actos de amor sacrificial. Son ese sentido mutuo de ayudar con actos de compasión. Aun cuando no nos paguen, lo estás haciendo porque así Cristo lo manda. Y cuando tú y yo entendemos esa parte de la interacción con otros, porque le ayudamos y nos ayudan, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Pastor Eric, ¿pero hay algún ejemplo bíblico de lo que usted está compartiendo que nos necesitamos mutuamente? Sí. Porque tal vez tú me puedes decir, pues mire, yo soy la persona más ungida de Dios. Ay, qué bueno. Se te nota. Se te nota. Dame 5 minutos con tus hijos y lo confirmo. Eres muy lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? 5 minutos con tus hijos. En confianza. Y vamos a ver qué lleno del Espíritu Santo eres en casa. Qué lleno del Espíritu Santo eres cuando la puerta quedó mal cerrada. Cuando se derramó la leche por accidente. Cuando no se pagó el recibo porque se le olvidó a alguien. Reflexionemos en eso. El libro de Éxodo dice que Moisés estaba levantando las manos porque el pueblo de Israel estaba peleando con sus archienemigos, los amalecitas. Y había algo interesante. Moisés era el gran hombre de Dios. Había sacado a Israel de Egipto. Era la autoridad divina. No había hombre más poderoso que Moisés en ese momento. Pero ¿qué crees? Cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo de Israel perdía. Cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel ganaba. Qué interesante. Hagamos una pausa. ¿Qué relación tenía las manos de Moisés para ganar y las manos de Moisés para perder? Cuando era el hombre de Dios. Cuando abrió el mar rojo y cuando hizo todos los milagros que tú y yo sabemos. Aquí es donde entra el principio que te acabo de mencionar. Aparecieron 2 personas, uno llamado Aarón y el otro llamado Hur. Cuando Moisés se cansaba, Aarón le tomaba la mano, Hur le tomaba la otra mano y la levantaban. Y el pueblo de Israel ganaba. ¿Y quién estaba allá en la primera fila del ejército? Josué con la espada en la mano. Y aquí vemos la interacción que te estoy mencionando. Moisés, el gran hombre de Dios, levantando las manos. Aarón y Hur en cada costado. Josué peleando con la batalla allá en la espada en la mano. La combinación de los 4 personajes hizo que Israel derrotara para siempre a los amalecitas. La pregunta es, dale un fuerte aplauso a él se lo merece. Pero que no era Moisés suficiente, claro. Pero Dios quería dejar un ejemplo para la posteridad, que aún los grandes hombres de Dios necesitan el apoyo de otras personas. Te comento algo muy en confianza. Siempre las personas me dicen, pastor, ¿qué necesita? Pastor aquí, pastor allá. Oración. Oración. La familia pastoral, la familia de los pastores de acá de la iglesia, la familia de los líderes que servimos, el staff. Si con algo tú puedes ayudarnos, es con la oración. Eso es poderoso. Eso es poderoso. La oración tiene poder cuando es genuina, cuando es sincera y va enfocada al Padre. Entonces, si tú quieres ayudarnos como iglesia, ora.
Pero de veras, ora, porque la oración tiene poder. Ahora, si quieres traer un pozolito de pata, pues es... ¿Qué te diré? Ya es excedente. Quiero contarte la historia de un hombre que tal vez no lo conoces, pero que fue muy famoso. Su nombre fue Howard Hughes. Howard Hughes. Fue uno de los hombres más ricos e influyentes del siglo XX. El historial de este hombre era un personaje. Escúchame. Era empresario, era ingeniero, era de una mente brillante, productor de cine, era un habilidoso aviador. Todo lo tenía. Y si a eso le agregamos que era multimillonario, era el emblema de éxito. Pero algo pasó en el señor Hughes. Poco a poco se fue aislando de las personas. Ya no recibía a nadie, ya no hablaba con nadie. Y está registrado que dejó de confiar hasta en las personas más cercanas. Hacía algo, se encerraba en hoteles por meses, inclusive por años, sin salir nunca, porque no tenía o no deseaba tener contacto con personas. Nadie se explicaba cómo una persona tan rica, tan capaz, con tantas habilidades, le disgustaba estar rodeado de personas. Verifica la información, porque su final fue triste. Murió solo, murió enfermo, profundamente deteriorado mentalmente, y no por falta de recursos, sino por falta de relaciones interpersonales. Y tú te la llevas que te gusta el humanismo, y yo voy a refutar la existencia de Dios. Lee cómo terminó un famoso filósofo humanista alemán llamado Friedrich Nietzsche, a quien se le debe mucho de la corriente ateísta que ahora se enseña en las escuelas, principalmente de este estado. Friedrich Nietzsche. Tiene un libro, por cierto, que tu servidor leyó hace muchos años y al final dije, ¿para qué lo leí? Pero bueno, me sirvió para conocer lo que no se debe de hacer. El libro se llama Así habla Zaratustra. En ese libro, él afirma diciendo, hemos matado a Dios, Dios ha muerto. Y curiosamente, sus libros son los que ocuparon los comunistas, los liberales y los de izquierda para toda su estructura ideológica, junto con los de Marx, junto con los de Engels y con todo este movimiento humanista que se ve en este estado y a nivel mundial. Terminó loco en un hospital psiquiátrico y de la manera más deplorable. ¿Y qué decir de Sigmund Freud? Quien tanto se alaba ahora en día, pero que le dio forma a la perspectiva ateísta del subconsciente del ser humano. Investiga cómo terminó Sigmund Freud también. De tal manera que cualquier persona que se aleja de Dios no va a tener buen fin, iglesia. No lo va a tener. Cualquier persona que se aísla de otras personas tampoco va a tener un buen fin, porque Dios no ha establecido el orden de esa manera. Entonces la pregunta es, Pastor Eric, ¿qué necesitamos hacer para desarrollar y fomentar las relaciones interpersonales sanas? ¿Qué puedo hacer para comenzar a hacerlo a partir de ahora? Hay un pasaje de la cual vamos a sacar 3 lecciones o consejos prácticos y vamos a ir finalizando con estas 3 lecciones. Pero quiero darte el pasaje primero. Proverbios capítulo 18, 24. Este pasaje nos da 3 maneras para que tú y yo desarrollemos relaciones interpersonales sanas y duraderas. Dice el pasaje de Proverbios, el hombre que tiene amigos tiene que esconderse de sus amigos. Eso dice. El hombre que tiene amigos tiene que aislarse de sus amigos. Eso dice. Imagínate, estoy hablando de un pasaje que fue escrito hace muchos años y no se habían escrito libros de psicología como ahora tenemos. Y la Biblia ya enseñaba que para tener amigos hay que mostrarse amigo. Tan simple como eso. Y luego aclara el proverbista, y amigo hay más unido que un hermano. De ese simple pasaje podemos sacar 3 consejos prácticos para irnos a casa. Consejo número 1. ¿Quieres desarrollar relaciones interpersonales? Muestra intencionalidad en tus relaciones. ¿Qué significa intencionalidad? Haz el intento, pues. Eso significa, da el primer paso. Muéstrate abierto. Habla con las personas. Saluda.
Quédate un momento. No le digas a tu esposa, no, pues yo me voy al carro y tú te quedas ahí. ¿Qué te vas a quedar en el carro? ¿Viendo el celular? Saluda a las personas, pregunta cómo están, cómo les ha ido. Y ya verás cómo se van desarrollando esas relaciones. La primera parte del pasaje, el hombre que tiene amigos tiene que mostrarse amigo. Y ese es el primer consejo que quiero darte. Oro a Dios que lo apliques en tu vida personal. Consejo número 2. No solamente debe demostrar intencionalidad en tus relaciones, sino que debe demostrar solidaridad en tus relaciones. Me encanta eso. Porque te lo digo por experiencia propia. Cuando papá partió a la presencia del Señor acá en la iglesia, hace 2 años atrás, no vamos a olvidar cada familia que nos acompañó en el servicio memorial. Qué bello fue. Y en los primeros días, te soy muy honesto, no quería ni siquiera recibir llamadas ni atender a personas. Porque mi papá me había dicho el miércoles, ya voy a salir del hospital, Chelito, ya la vamos a hacer. Y ya para el domingo estaba en la presencia del Señor. Tardas en digerir eso. Sea un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo, un nieto, un sobrino, un familiar. Tardas en digerir lo que pasó. Pero lo interesante es que cuando nosotros entendemos el principio de la solidaridad, vamos a apoyar a esa persona que está pasando por esa situación. Y yo le doy gracias a Dios por el ministerio de diáconos y diaconisas de esta congregación. Porque no solamente lo hicieron con tu servidor, lo hacen con todas las demás familias de la iglesia cuando están pasando por problemas. ¿Sabías tú que el ministerio de diáconos y diaconisas les entrega una canasta de objetos para bebés cuando las madres dan a luz? ¿Sabías que mandan cartas y mandan esto y mandan lo demás y mandan comida y todo lo demás y ni siquiera hablar, solo tocan la puerta y dejan la comida en la entrada? Es maravilloso lo que se hace. Es glorioso. Porque cuando uno está pasando por esa situación difícil, jamás olvida a esa persona que le tendió la mano cuando lo necesitaba. La segunda parte del versículo dice, y amigo hay más unido que un hermano. Me encanta lo que enseña Proverbios 17:7. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y yo sé que a las esposas o a las mujeres les da más esto. Uno de hombres un poco más introvertido a la hora de hablar. Las mujeres no. Ellas tienen esa virtud comunicadora, por decirlo de una manera linda y acomodada. Pero a los hombres nos cuesta. A nosotros tenemos que sacar por cucharadas. Pero si tú que me escuchas, querido hombre, me estás oyendo, te digo algo. En el ministerio de hombres de esta iglesia hay una maravilla de hombres que te encantaría tomarte un café con ellos. Hay hombres maduros, hay hombres que aman a Dios, aman a sus esposas, aman a sus hijos y lo que tú les digas lo van a guardar de una forma ética, de una forma confidencial y privada y van a orar por ti. En esta iglesia Dios ha levantado tanto a hombres como mujeres que son ejemplo de lo que te estoy hablando. Así es que no sea una excusa que tú eres introvertido, que eres reservado para no abrir tu corazón y de esa manera arriesgarte innecesariamente. Porque Dios te ha traído a una iglesia en donde puedes con libertad y confianza hablar de lo que hay en tu corazón sin temor a nada. Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso es esta iglesia. E incluyo obviamente el campus de Salve. Tengo buenos amigos allá. Raúl Nava, entre muchos más, Robert Martínez, por mencionar nombres de Abel García, tantos que te puedo mencionar que son buenos amigos de años y hermanos en la fe. Muestra intencionalidad en tus relaciones, muestra solidaridad en tus relaciones y con esto finalizamos. Muestra empatía en tus relaciones. Pastor Eric, ¿qué es empatía? Es ponerte en el lugar de la otra persona, eso es empatía. Es empatía cuando tú dejas de verte a ti mismo y comienzas a ver a la otra persona y tratas la manera de crear un puente entre esa persona. ¿No tuviste el mismo trasfondo que esa persona? ¿No tuviste los mismos factores de socialización de esa persona? ¿No tuviste el mismo hogar de esa persona? Pero te esfuerzas en entender el trasfondo de esa persona. Y logras comprender por qué piensa como lo hace. ¿Por qué está tan lastimado como lo hace? ¿Por qué está tan lastimada como lo hace? Y de esa manera Dios ve el esfuerzo y el Espíritu Santo hace el resto. Pastor Eric, ¿cómo puedo ser empático?
porque a mi esposo se lo quiero mandar al Señor con moño ya. Ay Dios, si vas a algunos mercados de algunos países y tú preguntas, ¿cuánto vale eso? Siempre te dice la vendedora, se lo envuelvo. Y muchos quisieran que te lo envuelvo, Señor, con dedicatoria. Te quiero compartir algunos consejos sencillos para que seamos empáticos. Número 1, escuchemos atentamente. Escuchemos esa virtud tan maravillosa de escuchar. Pero ¿sabes cuál es el defecto que los seres humanos tenemos? Nos están diciendo algo y ya estamos pensando en la respuesta. Entonces con este oído escucho y con este otro pensando en la respuesta. Eso no es escuchar. Escuchar es escuchar totalmente y luego comenzar el diálogo. Pero no escuches pensando en una respuesta. Número 2, acompaña a la persona en el dolor sin necesidad de ofrecerle soluciones. Es que mira, se nos ha venido un repunte de personas que, pastor, tengo cáncer, pastor esto, pastor aquí, pastor allá. ¿Qué le puedes recomendar a una persona? Mire, le voy a recomendar aceite de castor. Mire, le voy a recomendar uña de gato. No te están pidiendo recomendaciones. No te están pidiendo recetas. Solamente te están hablando de su dolor. Y no hay cosa más maravillosa que muchas veces mejor quedarse callado y solamente abrazar. Lo que no podemos decir con palabras, un abrazo sí lo va a hacer. Número 3, reconocer los logros de otras personas. Reconoce cuando una persona tiene un ascenso. Reconoce cuando una persona viene a la iglesia con un vehículo nuevo. Reconoce cuando Dios bendijo a esta persona con una casa, con una propiedad nueva. ¡Qué bueno! Nos alegra, nos bendice que Dios te esté bendiciendo. Y hazlo de una forma genuina. Porque es maravilloso cuando ves la gracia y el favor de Dios sobre otras personas. Eso es maravilloso. Porque no hay envidias, no hay celos. Sino que con una gran alegría le dices, me gozo en ese vehículo que tienes. Me gozo de esa casita mejor ubicada, más amplia. Los chicos van a estar más cerca de la escuela. ¡Qué bueno es Dios! Eso es empatía. Respetemos los cambios emocionales extremos. Y eso aplica obviamente más para las hermanas, las mujeres. Es una montaña rusa, es cierto, es una montaña rusa. Y nosotros como hombres somos más flat. Pero te voy a recordar algo por si ya lo olvidaste. No se te olvide, querido esposo, las mujeres duran más que los hombres. Amén. Amén. Es una gran verdad. Las mujeres duran más que los hombres. Y no se vaya del caso de que la mujer que luego te va a terminar cuidando sea la que no trates como debes de tratar ahora en día. Y finalmente, extendamos gracia y perdón. Ese es el que más me gustó. Porque como te dije al inicio del mensaje, todos hemos sido dañados, pero todos hemos dañado a alguien también. Y es maravilloso cuando le extiendes gracia y perdón a la persona. Cuando le dices, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. Lo que pasó, pasó y mejor continuemos, avancemos. Eso es maravilloso. Cuando tienes ese nivel de madurez que Dios exige que tengamos. Y finalizo con el pasaje más glorioso que Jesús pudo habernos dado en cuanto a las relaciones interpersonales. Si puedes pasar, Fernando, por favor. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 12, lo que se le conoce como la regla de oro. Jesús dijo, haz a otros, haz a los demás lo que deseas que te hagan a ti. Porque eso, dijo Jesús, es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y si tú me dices a mí, querido amigo, el día de hoy, querida amiga que nos escuchas y que agradecemos tanto tu atención y que hayas venido a la casa de Dios o que nos hayas acompañado a través de redes, si tú dices, pero ¿quién es el mejor amigo que puedo tener? ¿Cuál es la mejor persona que me puede ofrecer amistad? Porque confié en fulano, en sultano, me traicionó, abusó, hizo esto o aquello. Queremos que conozcas a Jesús, el mejor amigo que el ser humano puede tener. El mejor amigo que un hombre pueda tener se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús. Fue amigo de prostitutas. Fue amigo de borrachos.
Fue amigo de personas en adulterio. Fue amigo de fariseos. Fue amigo de todo aquel que le permitió a él ser su amigo. Abrazó a leprosos. Tocó a inmundos. Gente que salía fuera de la ciudad porque la lepra era lo más temido. Él los tocaba. Los sanaba. Los restauraba. No hacía acepción de personas o excepción de personas. A todos los trató por igual y a todos les dio la oportunidad de comenzar una relación personal con Él. Y ese Jesús de quien te estoy hablando dijo lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego le dijo a sus discípulos: ustedes son mis amigos. Qué maravilloso pasaje. Qué maravilloso. Ese amigo dio su vida en la cruz del Calvario. Ese amigo puso su vida por ti y por mí en la cruz. Aun cuando andábamos perdidos, aun cuando andábamos lejos de Él, aun cuando andábamos mal, aun cuando teníamos una lista de pecados que para qué mencionarlos, pero tú y yo sabemos de dónde venimos. Él nos abrazó. Él nos perdonó. Nos quitó los andrajos que andábamos y nos puso una vestidura maravillosa. Estábamos llenos de estiércol en la mano, nos lavó y nos puso un anillo como sus hijos e hijas. Y por si eso fuera poco, le dijo al Padre y a todos los ángeles: este es mi hijo, esta es mi hija por quien di mi vida en la cruz del Calvario. Ahora me pertenece a mí. Ahora es mi hija. Ahora es mi hijo. Nunca se refirió así de los ángeles, pero sí se ha referido así de nosotros. Entonces yo te pregunto, ¿no te gustaría conocer al Señor? No te estamos hablando de una religión. No te estamos hablando de que tengas bien de nada, no. Te estamos hablando de que conozcas al dador de la vida y le pidas que perdone tus pecados. Porque te garantizo, por esta palabra que se predica cada domingo, que Él te va a perdonar, que Él te va a dar una nueva oportunidad. Cierra tus ojos, vamos a orar.